Hola, ¿qué tal? Resolveremos un ejercicio de mecánica de fluidos, específicamente el problema 4.43 del autor Fox. El problema nos indica que para el instante que se muestra, determinar la tasa a la cual el acumulador gana o pierde aceite hidráulico. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es realizar un volumen de control, de tal forma que las superficies de control sean perpendiculares a las velocidades. Además de ello, en el ejercicio no nos indican un sistema coordenado. Por lo tanto, es importante ponerlo debido a que debemos saber la dirección en la que va el fluido. Tenemos una sección 1 y una sección 2 o una entrada y una salida. En la sección 1 tenemos un flujo volumétrico que es igual a 5.75 galones por minuto y en la sección 2 tenemos una velocidad igual a 4.35 pies sobre segundo y un diámetro que es igual a 1.25 pulgadas. Para la primera suposición tendremos que es un flujo transitorio. Esto significa que tenemos un cambio con respecto del tiempo. En el enunciado nos están indicando que tenemos que determinar si el acumulador gana o pierde aceite hidráulico. Esto significa que va a haber un cambio con respecto del tiempo, tanto de la masa y del volumen de control. Entonces, por ende, se determina como un flujo transitorio. En la suposición número 2 tenemos un flujo uniforme, es decir, que no hay cambios de la velocidad con respecto del área. Esto también lo podemos suponer debido a que no nos dan una expresión matemática donde se forme un perfil de velocidad y en el diagrama no nos indican si en la sección 1 o en la sección 2 se forme un perfil de velocidad. Como suposición número 3 tenemos un flujo incompresible, es decir que la densidad es constante, esto porque estamos trabajando con aceite. Por ende podemos pasar a nuestra ecuación de gobierno, la cual establece que es la conservación de la masa. Esta indica que 0 es igual al cambio con respecto del tiempo de la integral del volumen de control de la densidad por el diferencial de volumen más la integral de la superficie de control de la densidad por el vector velocidad punto vector diferencial de área. Por suposición número 3, la densidad es constante, esto porque es un flujo incompresible. Por lo tanto, podemos sacarla de la integral del volumen de control y de la integral de la superficie de control, de tal forma que podemos factorizarlo porque es un término en común. Entonces tenemos que es la densidad por todo este término. Ahora, despejando a la izquierda la densidad, obtenemos que 0 es igual al cambio del volumen del aceite con respecto del tiempo, más la integral de superficie de control del vector velocidad punto vector diferencial de área. Esto es así debido a que como la densidad está multiplicando, para el lado izquierdo va a pasar dividiendo, de tal forma que vamos a tener 0 sobre la densidad, que esto va a ser 0. Tenemos una sección de entrada, o que vendrá siendo la sección 1, y una sección de salida, que es la 2. Esto se ve reflejado aquí. Tenemos la integral de la sección 1 y la integral de la sección 2. Esta ecuación nos permite conocer el cambio del volumen del aceite con respecto del tiempo, pero primero tenemos que determinar si el acumulador gana o pierde aceite hidráulico. Para ello, analizaremos el flujo volumétrico de salida con el fin de determinar si hay un aumento o disminución del fluido. Al realizar el producto punto de la salida tenemos lo siguiente, es decir, el vector velocidad 2 punto vector diferencial de área 2. Esto va a ser igual a más las magnitudes que vendrá siendo velocidad 2 por el diferencial de área 2. Este más se debe a que, aquí en este pequeño diagrama que realicé, se debe a que el vector área siempre va hacia afuera de la superficie, esto no va a cambiar, pero en este caso tenemos que es de salida, que va en la misma dirección al vector área. Entonces el ángulo que se forma entre estos dos vectores es 0. Como es un producto punto, tenemos que el coseno de 0 es igual a 1, de tal forma que ponemos el signo positivo. Tenemos que el diámetro en la sección 2 es de 1.25 pulgadas. Esto lo vamos a pasar a pies, con el factor de conversión de que un pie es igual a 12 pulgadas. Realizando esto tenemos que 1.25 pulgadas es igual a 0.104 pies.
El flujo volumétrico se define como el volumen del fluido que pasa por una sección transversal por unidad de área. Entonces tenemos el flujo volumétrico de salida es igual a la velocidad de salida por el área de salida. La velocidad la conocemos, que vendría siendo de 4.35 pies sobre segundo. El área sería pi cuartos por 0.104 pies al cuadrado. Esto viene debido a que ya hicimos la conversión, por lo que nos daría que el flujo volumétrico de salida es igual a 0.0369 pies cúbicos sobre segundo. Ahora, si nosotros nos enfocamos en la sección 1 o lo que vendría siendo la entrada, nos da que vendría siendo el flujo volumétrico de 5.75 galones por minuto. Si hacemos el factor de conversión a pies cúbicos sobre segundo, este nos va a dar igual a 0.0128 pies cúbicos sobre segundo. Aquí estoy indicando el signo menos debido a que como es un flujo de entrada, pues los vectores, entre los vectores se va a formar un ángulo de 180, el cual el coseno de 180 es igual a -1. De otra forma, si tenemos entradas son negativos y si es de salida son positivos. Pero podemos observar que sí hay una diferencia, es decir, que el flujo volumétrico de salida es mayor al flujo volumétrico de entrada. Por lo tanto, si el flujo que sale es mayor al que entra, deberá tenerse una disminución en la cantidad de masa dentro del volumen de control. Ya conocemos el flujo volumétrico de salida y conocemos el flujo volumétrico de entrada. Entonces, de la expresión que obtuvimos para conocer la variación del volumen del aceite con respecto del tiempo, despejamos de tal forma que vamos a pasar al lado izquierdo lo que vendría siendo el flujo volumétrico de entrada y el flujo volumétrico de salida. Entonces nos va a quedar la siguiente expresión. Sabemos que 5.75 galones por minuto es igual a 0.0128 pies cúbicos sobre segundo. Por lo tanto, sustituyendo los valores que obtuvimos, tenemos que el cambio del volumen del aceite con respecto del tiempo es igual a menos 0.0241 pies cúbicos sobre segundo. El signo nos indica que hay una disminución. Esta es otra forma de saber si va a haber una disminución o un aumento. Si el signo hubiese sido positivo, entonces va a aumentar. Ahora, sabemos que va a haber un cambio del volumen. Sin embargo, también va a haber una disminución en la cantidad de masa dentro del volumen de control. Partimos de nuestra ecuación de conservación de masa, sabiendo que la densidad es igual a la masa sobre volumen, pero como la densidad es constante, o en este caso no va a variar, tenemos que la densidad es igual al diferencial de masa sobre el diferencial de volumen. Despejando, tenemos que el diferencial de masa es igual a la densidad por el diferencial de volumen. Esta expresión es lo que tenemos aquí. Entonces, sustituyendo esto, tenemos que 0 es igual al cambio con respecto del tiempo de la integral del volumen de control por el diferencial de masa. Esto porque va a haber un cambio de masa. Entonces ya sabemos nosotros que tendremos una sección de entrada y una sección de salida, una sección 1 y una sección 2. Analizando el producto punto de lo que vendrían siendo estos vectores, sabemos que en la entrada va a ser negativo, es decir, que el producto del vector velocidad 1 punto vector diferencial vector área 1, perdón, este es igual a menos la velocidad 1 por el área 1. De la misma forma para la sección 2, este va a ser positivo porque es de salida. Tomando en cuenta que aquí ya no hice la consideración 3 que vendría siendo de la densidad. Esto debido a que si nosotros multiplicamos la densidad por la velocidad por el área nos va a dar el flujo másico. Entonces tenemos que el cambio de la masa del volumen de control con respecto del tiempo menos la densidad por la velocidad 1 por el área 1 más la densidad por la velocidad 2 por el área 2, nosotros vamos a despejar de tal forma que para conocer nosotros la densidad de lo que vendría siendo el aceite, porque no nos dan ningún valor de ello, del libro Fox nos indican que la gravedad específica del aceite es igual a 0.88, esa dimensional.
La densidad del agua es igual a 1.94 Slug sobre pies cúbicos. Entonces, la fórmula que nosotros tenemos de la gravedad específica es que la gravedad específica es igual a la densidad del aceite sobre la densidad del agua. Despejando para nosotros conocer la densidad del aceite, tenemos que la densidad del aceite es igual a la gravedad específica por 1.94. Realizando y sustituyendo estos valores, vamos a tener que la densidad del aceite es igual a 1.7072 Slug sobre pie cúbico. Entonces ya podemos nosotros sustituir para poder conocer la variación de la masa del volumen de control con respecto del tiempo. Sustituyendo los valores, el valor que nos daría sería igual a menos 0.0414 Slug sobre segundo.